Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Azucena Rojas y hoy vamos a platicar en este episodio ya, el 150, sobre la sucesión presidencial y sobre lo que anticipamos o lo que esperamos después de la convención del Consejo Nacional de Morena de apenas ayer, el domingo. Vamos a hablar de las renuncias, las reglas que se hicieron y, por supuesto, pues el papel de la oposición. Es bien raro un proceso de selección de precandidatos que no debaten. A veces las encuestas llegan a fallar en más de 10 puntos y pues ahí sí se vuelve un problema. Pero bueno, oposición, independientemente de eso, tiene que tener sus propios mecanismos para selección de candidatos, por una parte, y por otra parte, pues definición si van a ir en coalición o no, qué pasa con Movimiento Ciudadano. O sea, hay muchos temas en juego. Nos acompañan como siempre mis colegas Carlos Elizondo y Beata Boina. Mucho gusto y verles otra vez aquí de nuevo a Carlos. Y Carlos, bueno, te quiero contar, la semana pasada estuvimos aquí, Beata, yo con Arturo Sánchez, estuvimos hablando de los resultados de las elecciones en el Estado de México y de Coahuila, y Arturo nos decía que no había habido sorpresas y lo que veríamos inmediatamente sería el inicio de la sucesión presidencial a través de un posicionamiento seguramente de Morena para elegir a su candidato. Bueno, mi pregunta es contigo, dado que no estuviste la semana pasada, ¿cómo viste lo que aconteció? Creo que Arturo tuvo razón, pero ya esperábamos esto que pasó, el pronunciamiento de Marcelo y lo que pasó después, o ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Gracias, Azucena. Bueno, el lunes pasado en Reforma, en primera plana, se transmitieron buena parte de estas reglas. Se había habido una comida, una cena la noche anterior y se habían aparentemente puesto de acuerdo en torno a lo que hoy sabemos es ya algo oficial. Cabe resaltar que es una jugada muy inteligente del presidente, violando el espíritu de la ley, si no es que la ley misma, porque está muy bien definido cuándo son las precampañas, y lo que ha decidido hacer Morena es hacer esto antes de las campañas. De hecho, no van a nombrar a un precandidato, sino a un coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Nos estamos llevando los tiempos mucho más adelantados de lo que se había hecho en el pasado. ¿Por qué lo hace el presidente? Yo creo que por una doble razón. Una, porque siempre le ha gustado adelantar los tiempos. Pero siempre con un discurso contrario a ello. ¿Se acuerda cuando en la Ciudad de México nos decía, a mí denme por muerto, no voy a ser candidato? Pero fue desde la mañanera de entonces posicionándose muy bien en la mente de los ciudadanos, en una propuesta que no era explícita de que lo que estaba buscando era algo distinto. Y lo mismo hizo en el 17 realmente como presidente de Morena, se posicionó de forma muy permanente en los espacios que le daba al presidente de Morena, los spots de Morena, igual que Anaya, para colocarse prontamente en la opinión pública. Y eso está haciendo hoy Morena en un proceso que acapara los medios de comunicación, un proceso que, si bien va a ser abierto, en el sentido de que va a haber una encuesta, va a haber algunos apuntados, sabemos que van a ser 4 por parte de Morena y 2 por parte de los partidos satélite, pero también es cierto que contra lo que dice el presidente, que no habrá favoritos, pues ha ido tejiendo a los favoritos que le permite hoy tener a su candidata con ventaja en la opinión pública. Sí, y bueno, la semana pasada también veíamos que el caso de Coahuila fue como la lección que nos dejó pues esta cuestión de la división con Morena y sus aliados. Y lo que me pregunto, Beata, es si este movimiento tan rápido y este adelanto estará pensado en eso, ¿no? En evitar esa ruptura y si lo va a lograr ante las condiciones que se están poniendo en esta, pues como proceso semiabierto. Mira, pues yo creo que sí, el presidente lo que intenta, en primer lugar, es evitar la ruptura dentro de Morena, porque efectivamente hay candidatos que podrían irse, si no tienen esa garantía de un proceso pues medianamente transparente con unas encuestas aceptables para todos los candidatos.
Y en ese sentido, pues sí, la unidad es uno de los elementos relevantes y en ese sentido, pues el presidente sí, de alguna forma, pues impone ciertas reglas. Ahora bien, por otra parte, también acepta ciertas demandas de los candidatos, ¿no? Porque no olvidemos que inicialmente se hablaba de una encuesta solamente realizada dentro de Morena o por Morena, y eso ha sido cuestionado no solamente por Ebrard como pues único método de selección, sino también por Monreal en varias ocasiones, y a raíz de eso surge pues la idea de que las encuestas, hay que hacer encuestas espejo de las casas encuestadoras, ¿no? Por una parte. Por otra parte, pues creo que también ha tenido aquí la influencia Ebrard en este sentido de que ha solicitado que los candidatos dejen sus cargos y estén en la campaña ya sin ese respaldo institucional que les da, que les ofrecen los cargos que están ocupando. En el caso de Ebrard, pues obviamente la Cancillería, pero en caso de Claudia Sheinbaum, pues sobre todo la Ciudad de México, y eso sí, es un fondo importante para financiamiento de las campañas, de la campaña básicamente de Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese sentido, el presidente sí se acepta esas presiones, porque sabe que si no lo va a hacer, pues eso podría dar pie a pues la salida de los candidatos que han cuestionado pues las referencias iniciales sobre cómo podría ser esa pre-campaña dentro de Morena. Por otra parte, pues también hay que reconocer que Claudia Sheinbaum aquí gana porque no, pues pone también su cierta condición porque no va a haber debates dentro o entre los candidatos, mejor dicho. ¿Por qué no nos paramos aquí, Beata? Sí, Es bien raro un proceso de selección de precandidatos que no debaten. Sí, no, hombre. Vamos, yo no lo conozco literalmente en ningún lugar del mundo. Si la política parte del debate, de contrastar propuestas, Claro. contrastar personalidades, si uno ve las primarias en Estados Unidos que están construidas en torno a debates, cualquier lugar del mundo. Y aquí parecería, como dice Beata, que es para proteger a Claudia Sheinbaum contra la demanda específica de Marcelo Ebrard. Pero hay otro elemento muy curioso, ¿no, Beata? Se les pide a los candidatos o precandidatos o anteprecandidatos, como los queramos llamar, que no den entrevistas en medios contrarios a la Cuarta Transformación. Es decir, la polarización llevada al extremo. Esto solo se va a hablar en los medios. ¿Sí? Más que al extremo, es al no extremo, ¿no? Total. Creo que también para proteger a la candidata. Ahora bien, ya se está rompiendo esa regla porque pues Marcelo Ebrard ya ha dado este lunes pues entrevistas a medios no necesariamente afines a la 4T, Porque ¿no? si no se quedan sin nada, ¿no? Son muy poquitos los medios. Son muy pocos, pero sí, efectivamente, esa ausencia de debate. No son tan pocos, Azucena. Si tú ves los titulares de las cosas más controversiales, la Casa Gris, ¿cuántos periódicos traían eso en primera plana? Solo 2. Todos los demás estaban bastante alineados, cuidadosos. Lo mismo pasó con la Casa Blanca hace 8 años, digamos, tampoco es novedad. Pero es cierto lo que dices tú, Gata, va a ser muy difícil contenerlo. De hecho, el problema que tienen estas reglas es que incluye que los gobernadores no deberán de posicionarse cuando se la pasaron sábado y domingo posicionándose, que no se podrán usar recursos públicos cuando llevan meses usándolos. Es que para ninguna de estas reglas parecería que hay sanción, porque no hay un órgano que esté vigilando esto. Pues decías, ¿no? Que realmente, perdón, Beata, que lo que se hizo, creo que un senador de Morena decía, los que aprovecharon, y ahora... No, pero mi punto es otro, lo que se hizo, y lo que se siga haciendo, se hará. Es decir, lo que será, será. Yo no había visto esta entrevista, no sé a cuál te refieres, Beata, pero sí, supongo que Marcelo va a dar entrevistas donde quiera. ¿Lo van a descalificar por eso? ¿Se atreverá alguien a decir, ya no puede ser el candidato porque le dio una entrevista no sé a dónde? Sería un poco extraño también. Sí, fue en la radio, por la mañana el lunes, o sea, por la mañana, como a media mañana el lunes. Entonces, hoy que estamos grabando, efectivamente. Y también ha habido como declaraciones de Marcelo Ebrard de que va a ser difícil evitar los debates, ¿no? Entonces, como que hay como declaraciones, yo diría, pues un poco podríamos interpretar como cuestionamiento, pues de esas reglas relacionadas con
con lo que se definió este domingo. Y efectivamente lo que será, o sea, ya veremos cómo cada uno de los candidatos pues interpretará esas reglas y al fin y al cabo pues vamos a tener una campaña, pues una pre-campaña, mejor dicho, muy interesante, del 19 de junio hasta 27 de agosto. O sea, es más de un mes, no sé si quedan como 5 semanas, creo. Es el verano donde una parte de la clase política va a estar de vacaciones, no creo que sea exactamente. Además, no me imagino cómo van a ser esas pues campañas de solo decir quiero ser presidente, quiero ser presidenta, voy a hacer lo mejor. supuestamente no pueden usar recursos públicos, entonces habría que ver por No. qué recursos se van a mover. Ujú. Segundo, los que tienen cargos públicos no podrán pronunciarse, entonces aquí hay Tampoco. marina. Tercero, no puede haber debates, ¿cómo se van a reunir? Cuarto, solo en algunos medios, ¿cuáles son estos? En fin, parece que esté diseñado para que no haya demasiado ruido y hoy las encuestas parecen sugerir que Claudia Sheinbaum va arriba. Pero yo quiero regresar a lo que dijo Beata, que me parece bien importante lo de las encuestas, Beata. No solo es, hasta donde se sabe, las reglas que han hecho públicos, que habrá, es decir, los aspirantes sugerirán 2 casas encuestadoras cada uno, se hará un sorteo, una insaculación, y de ahí saldrán, si entendí bien, 4, más la de Morena, ¿no? Pero además va a haber una sola pregunta. No sé si ya dijeron cómo va a ser esa pregunta, Beata, pero ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Si la pregunta es, voy a llevar la pregunta a su extremo, ¿quién es el candidato que se percibe más honesto? Pues quizá ayuda a una candidata en particular. Si la pregunta es, ¿usted quién querría que fuera presidente? Pues entonces la situación cambia un poco. En fin, el fraseo de la pregunta tiene implicaciones, por lo que hemos visto, importantes respecto a la respuesta, por las encuestas existentes. Y segundo, me parece lo más complicado, si hubiera una pregunta que llevara a resultados cerrados. Supongamos que las encuestas todas quedan dentro del margen de error, pues estaremos escogiendo quién sabía quién, porque las encuestas tienen margen de error. Lo vimos en las encuestas de la elección del domingo anterior, en el estado de Coahuila. Algunas encuestas traían márgenes a favor de Morena de 20 puntos. Ganó por 8, sí, ganó, pero esos 12 puntos en una encuesta cerrada ponen a uno de un lado o del otro. Sí, en ese sentido, efectivamente, aún no se sabe cuál va a ser la pregunta y la van a estar, digamos, elaborando en esa comisión que tú has mencionado, pues formada por representantes de Morena, de cada uno de los representantes y también las casas encuestadoras van a participar en este proceso. Pero sí, la verdad es que sí, ese tema de la encuesta y cómo se van a leer después los resultados, pues es crucial para ver un poco por dónde van los asuntos, porque estoy aquí viendo justo una presentación que se hizo en el Congreso Nacional de Morena, justamente, o sea, cómo se leerán los resultados. O sea, va a ganar el candidato que más veces aparece como el líder de las encuestas, ¿no? Básicamente. Y en ese sentido, pues sí, la cercanía de los resultados puede generar ciertos problemas, pero la verdad es que me da la sensación de que los dos candidatos, o sea, Ebrard y Monreal, que estaban cuestionando esa idea inicial de que fuera solamente la encuesta de Morena, pues están aceptando, digamos, ese formato desde el punto de vista de la preparación de la encuesta y están participando en el proceso, ¿no? Porque desde el día 12, o sea, desde este lunes, Ebrard ya no es canciller, de hecho. Y también, si no me equivoco, Monreal también presentó su renuncia al cargo del jefe de la bancada en el Senado. Noroña creo que lo hizo este viernes incluso, y Claudia Sheinbaum anunció que a partir de este viernes, o sea, del día 16, ya dejará de forma definitiva el cargo que ocupa. Adán Augusto, pues no sé si ya lo hizo, está a punto de hacerlo, pero bueno, ya se está por ahí especulando quién va a ser el futuro secretario de Gobernación, entonces seguramente ya está en la lista. ¿Quiénes están circulando, Beata? Mira, por ahí escuché que sería Rosa Isela, pasando de Secretaría de Seguridad a Gobernación. Por otro lado, que sería Zoe Robledo,
pasándose del sector de salud a gobernación. Y en Cancillería, que parece que es el asunto que menos importa al presidente y a toda la política mexicana, pues se habla de Juan Ramón de la Fuente desde hace tiempo, ¿no? Y Hay Esteban varios más, Moctezuma, ¿no? también se menciona a Bueno, nuestro sí, embajador en Estados Unidos. es cierto, pero a ver quién va a ser, sobre todo esta semana, es muy también interesante en la política exterior. Bueno, llega la presidenta de la Comisión Europea a México, el día 15 se reúne con el presidente mexicano, pero bueno, para eso parece que no se necesita al canciller. Así que veremos qué pasa. El tema yo creo que también es en lo que hablaban de las encuestas, la diferencia entre los candidatos sí, y la metodología de las encuestas, cuántos casos van a haber. Obviamente las encuestas funcionan bien cuando sobrepasan un margen de error de más, menos 3 puntos, 5 puntos, pero si son menores si las preferencias se llegan a cerrar y entre los punteros es una preferencia menor a 5 puntos, pues creo que sí, ahí podrían tener problemas, ¿no? Y también, pues lo que decía Carlos, la verdad es que a veces las encuestas llegan a fallar en más de 10 puntos y pues ahí sí se vuelve un problema. Aunado a eso, a mí lo que también me preocupa o digo, ¿qué va a pasar? Es con el tema de gobernabilidad en el país, al perder 4 de estas figuras para este proceso de 1 mes y medio. Pase lo que pase después de esto, ya no vamos a recuperar esos actores, ¿verdad? O sea, Marcelo Ebrard no podría volver a ser secretario de Relaciones Exteriores, Adán Augusto de Gobernación, Claudia Sheinbaum. Ahí no, ahí te interrumpo porque ¿Sí o no? hasta donde entiendo yo la ley, los senadores piden licencia, Uh-huh. no pueden renunciar al cargo, piden licencia, fueron electos, entonces no pueden irse así nomás porque les da la gana, o sea, muchas veces se van y la licencia es el pretexto Uh-huh. para eso, pero ya hemos visto muchos que piden licencia y luego dicen ya regresé, y creo que para el jefe de gobierno es parecido, o sea, no puedes renunciar, estás pidiendo licencia, si fuera derrotado, Sí, sí es políticamente a cierto. lo mejor sería muy difícil regresar, pero jurídicamente podría decir, Podría. estoy aquí de regreso. Ok. Digo, el canciller y el secretario de Gobernación, eso sí piden, Van renuncian y se y van. ya. Es un cargo nombrado por el presidente y los puedes pedir el día que sea. Los otros, pues, son nombrados por los mexicanos y tienen otras reglas. Uh-huh. Sí, eso sí es cierto, aunque hoy Claudia Sheinbaum justo anunció en su cuenta de Twitter de que informó sobre la decisión de separarse del cargo de forma definitiva este 16 de junio, con el fin de llegar a ser la primera mujer, etcétera, en la historia de México en encabezar Pero ese la para ese figura cargo. es una licencia. Entonces, Seguramente sí, aunque no, si es dice de forma definitiva, definitiva, pues sí, pero si ya no regresa. quisiera regresar, y lo hemos visto, podría. podría. Sí, Uh-huh. sí, sí. Pero bueno, me imagino que también lo dice para demostrar su No, determinación. cuando Germán Martínez se fue a dirigir el IMSS, pidió una licencia y cuando se aburrió de dirigir el IMSS regresó. Y ahora anda de senador de la República. Otra vez. Pues bueno, a ver qué sucede con ellos una vez, porque también, ¿no? Estaban estos premios de consolación que se les darían a aquellos que no ganasen, cosa que también es un poco difícil de creer que lo van a aceptar así nada más, ¿no? Pero Bueno, Yo yo creo que creo el que proceso lo está manejando el presidente de forma tal que es altamente improbable que a el nivel de candidatos a la presidencia genere una división mayor. Como decía Beata, ya les dio un cierto espacio a los dos más protestones, que eran Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. En el momento en que se pongan a jugar el juego, pues lo estás como en esas apps que te dicen, cuando la uses ya la aceptaste, ¿no? Sus condiciones. claro. Ya la están usando, entonces tácitamente están aceptando las condiciones, salvo que alguien renunciara, porque es claro que hay una inequidad total en el proceso en la semana entrante. Si te quedas hasta el momento de la elección y pierdes por un margen razonable, es muy difícil decir que te hicieron trampa, porque tú aceptaste esos juegos. El escenario complicado podría ser que perdiera por poco uno, digamos, o aún peor, como parece que le sucedió, peor en términos de la unidad morenista, lo que le sucedió a Marcelo Ebrard de la encuesta, que las encuestas que se hicieron entre él y López Obrador de cara a quién iba a ser el candidato a la presidencia del PRD entonces para la elección del 2012, o sea, aparentemente quedaban muy cerradas y al final
Marcelo Ebrard cedió su lugar, pero si estuvieran muy cerradas, pues es bien difícil interpretarla. Decías tú, Beata, ¿no? Los que queden más arriba, pues imaginémonos que en dos quedan más arriba Claudia, en dos quedan más arriba Marcelo, y en la otra quedan empatados. Por eso los partidos democráticos seleccionan esto con urnas. Por eso nunca seleccionaríamos al presidente de la República con encuestas, porque la encuesta es un instrumento con muchos problemas como decisión definitiva. Sí, es cierto. De hecho, Depende bueno, de los candidatos, pues, que son en total 6, 4 de Morena y 2 de partidos PT y Verde, pues tienen derecho a proponer 2 cada uno a las casas encuestadoras, pero ahí tienen que asegurar de que realmente el margen de error en los últimos tiempos de esas casas encuestadoras no fue grande, ¿no? O sea, para disminuir. Hay que distinguir dos cosas, Beata. Uno es que se han equivocado, y eso lo sabemos ex post cuando hay una elección. Claro. O sea, tienes la elección como referente. Entonces tú puedes decir, mira, la encuesta levantada 2 días antes es muy distinta a la elección, por lo tanto se equivocaron. Luego los encuestadores te dicen, no nos equivocamos. Lo que pasa es que participó más gente de lo esperado, o hubo una cosa que cambió la opinión, qué sé yo. Pero el otro tema es que las encuestas tienen un margen de error estadístico. Claro. Sí, 2-3% normalmente. Más dependiendo del número de casos. Una proporción del electorado muy pequeña, estadísticamente, si hay un punto de diferencia, no significa nada, es un error estadístico. Entonces nadie ganó. Imaginemos un escenario, es hipotético, 5 encuestas que quedan dentro del margen de error. Pues para fines, nadie ganó porque están en el margen de error. Insisto, no hay partido en el mundo que seleccione sus candidatos así, porque las elecciones son la única forma definitiva. Tú sacaste 32 votos, yo 31, ganaste tú, punto. Ahí no hay margen de error. Bueno, sabes, Sí, es interesante ese temor de Morena a que pues elijan por votación, ¿no? La verdad. Sí, porque sería quizás lo más fácil, ¿no? Pues probablemente sea más caro porque tendrían que organizar bien la elección y poner casillas. La elección es complicadísima. Sí. Morena aprendió del PRD. El PRD cada vez que quería elegir algo acababa en un pleito brutal, porque el primer problema que tienes es el padrón electoral. Digamos, de hecho, es bien raro que la encuesta, hasta donde sabemos, va a ser una encuesta a todos los mexicanos, no a los que se autoidentifiquen como morenistas, a todos los mexicanos. Eso tiene la ventaja que no tienes que discutir quién es morenista y quién no, porque los partidos serios tienen un padrón, y entonces, pues tú sabes, Beata no es morenista, Azucena sí, tú sí puedes votar a Azucena, Beata no. Cuando el PRD trató de elegir cosas con presidente de partido, con elección directa con sus militantes, siempre fue un problemón por eso del padrón. Siempre se peleaban si el padrón estaba rasurado o inflado, y nunca se pusieron de acuerdo en los resultados, entonces dejaron de hacerlo. El PRI hizo una elección cuando la Bastida ganó, y le hicieron también les cortó al público general por la misma razón, porque no era fácil hacer el recorte. Entonces, los partidos que tienen primarias por ley, como Estados Unidos y Argentina, lo tienen muy bien definido. Nosotros no tenemos eso. No le corresponde al INE hacer esto, no tenemos padrones y ni tenemos costumbre de hacerlo. En México realmente las primarias que se han realizado han generado pues mucha división, y yo creo que por eso no han... Hay una que salió muy bien, que fue cuando Calderón derrota a Fox en una elección del PAN, cuando el PAN tenía padrón y cuando el PAN tenía la posibilidad de organizar algo, y aunque no le gustó al presidente, que quedó derrotado su candidato, que era Santiago Krill, se aceptó el resultado. Sí, eran etapas, esa elección fue en etapas. Era exacto, ¿no? Diseñaron regionalmente en etapas. Pero sí, ya de ahí no ha habido algo así tan serio, y pues sí tenía tiempo de organización, reglas claras, en fin. Y dinero, pues sí. Ahora bien, yo creo que sí está bien que se han definido esas reglas para Morena, sean como sean, o sea, y están aceptadas, digamos, por los candidatos, porque de alguna forma eso como que organiza el proceso, ¿no? O sea, y hay más claridad para este partido, los candidatos, y también
yo diría para la oposición, ¿no? Porque Pues, la oposición pues vive pegada, digamos, viendo reaccionando. qué pasa ahí, ¿Qué pasa? reaccionando. O sea, no tienen como capacidad propia un poco de despegar. Y entonces eso ya define con claridad de que 7 de septiembre debería haber el candidato de Morena y la oposición pues también pues debería tener sus propios procesos, que obviamente no hay prisa porque realmente empieza en septiembre el proceso, digamos, electoral, pero ya hay movimientos muy claros de todos los partidos en ese sentido. Y la verdad es que aquí siempre ha habido esa idea quizás circulando un poco, ¿qué pasará si Marcelo Ebrard se quedará un poco fuera de Morena? Porque, digamos, las encuestas son muy cerradas, resulta que por alguna razón escogen a Claudia Sheinbaum, él se siente pues mal por esas circunstancias y digamos se acerca más a la oposición. Entonces es como un cabo suelto por ahí que podría aparecer en el contexto de septiembre, quizás finales de agosto y septiembre. Pero bueno, oposición independientemente de eso tiene que tener sus propios mecanismos para selección de candidatos por una parte y por otra parte pues definición si van a ir en coalición o no, qué pasa con movimientos ciudadanos. Hay muchos temas en juego desde precisamente esta semana hasta principios de septiembre, o sea, prácticamente 3 meses. La oposición ya dijo que el 26 de junio va a definir cómo va a, bueno, más bien la alianza opositora Va por México va a definir cómo va a seleccionar a su Va a candidato. anunciar cómo lo harían. ¿Cómo lo harían? No, Exacto. falta todo, supongo Todavía más, falta. más complicado porque Morena tiene una gran ventaja, hay un gran elector que puede Claro. poner las reglas y luego esperar que se las validen. Ahora, mencionabas tú, Azucena, un tema que yo creo que hay que entrarle. ¿Por qué el destape originalmente en el priismo clásico se pateaba para octubre, noviembre? Nunca fue en septiembre, mucho menos fue anunciado con antelación el mecanismo de fulano, mengano, reglas, etcétera. Siempre se guardaba el presidente el dedo para discrecionalmente escoger. Y yo creo que lo primero era porque el presidente no tenía, digamos, la necesidad de posicionar un candidato para ganar, porque las elecciones no importaban. En el extremo, Echeverría dejó a su amigo López Portillo, quien había sido un funcionario menor hasta que lo saca de la CFE, dirigía a López Portillo de la CFE, lo nombra secretario de Hacienda, y está secretario de Hacienda 15 meses. Lo destapa y pues es presidente en una elección que ni adversario tuvo, porque por unos pleitos del PAN, el PAN no puso candidato en el 76 y la izquierda todavía estaba proscrita, la izquierda comunista, y estaban los partidos satélites de entonces. Entonces, en ese entonces se podía jugar mucho más cerradas las cartas y el presidente podía simplemente después anunciarnos cuál era el amigo seleccionado. Ahora, lo que ha hecho el presidente es construir una narrativa que le dé una enorme ventaja en opinión pública a su candidato, como hicieron en el Estado de México con Delfina, y con eso tener más probabilidades de triunfo. Pero hay un costo, y el costo es que el presidente tradicionalmente entraba en su fase de bajada una vez que había un candidato a la presidencia por el lado del PRI, pues porque toda la clase política volteaba a ver al ungido, que todo el mundo asumía que iba a ser el futuro. Si el presidente entraba en funciones en una zona un poco gris. No es que perdiera el poder, López Portillo el 1 de septiembre del 82 iba a comenzar a la banca y la nacionalizó sin que estuviera de acuerdo el entonces presidente, no era formalmente presidente electo, pero el que había ganado las elecciones, que era Miguel de la Madrid Hurtado. A mi punto primero es, allá hay una interrogación de cómo se va a mover el poder del presidente y lo que tú decías, Azucena, están cambiando piezas del gabinete, que tradicionalmente era importante quien es de gobernación, implicaba toda una serie de reajustes, cambiar a la jefa de gobierno, en fin, hay muchos problemas pendientes que se van acumulando y sí está el reto para el presidente de cómo administrar las demandas políticas, los conflictos políticos de aquí a que termine el sexenio, con una presidencia que entre en fase descendiente y con un gabinete pues, en el camino debilitado. Y nos falta ver quiénes se van con el candidato, porque luego tienes en la lógica priista clásica, una vez que hay un destapado, tú no te quieres quedar en la función de donde venías, quieres estar en la campaña. Claro. Y hay varias interrogantes Sí. que se van resolviendo poco a poco.
De hecho, Carlos, ese proceso, Carlos, Azucena, ese proceso de irse con el candidato empezó. Y eso lo vemos con claridad en la Cancillería, donde pues ya hace algunas semanas renunció la subsecretaria Marta Delgado, que es jefa de la campaña de Ebrard, y en esos últimos días y hoy también hubo algunas renuncias precisamente de las personas que están cercanas a Ebrard y se van a ir, digamos, con su equipo para construir esa candidatura y digamos, ese camino electoral. Entonces, lo mismo veremos en breve en caso de gobernación, que pues es grave porque sí se trata de una secretaría pues relevante. Lo mismo veremos en caso de la Ciudad de México, probablemente, que es también grave, porque pues afecta a la capital de este país. Y sí, eso es lo que tú mencionaste, Azucena, el tema de la gobernabilidad, ¿no? Ujú. O sea, en este país, en estos últimos años, pues obviamente el presidente es el centro de la política y centro del país y de todo, básicamente, y a veces parece que el país podría funcionar solamente sobre la base del presidente sin los secretarios, pero la verdad es que sí, ellos como jefes de Secretaría de Gobernación, Cancillería, muy importante, o sea, aunque muchas veces pues marginalizada en el contexto de la política interna, pero sí muy importante, o Ciudad de México, pues sí son áreas, ámbitos de los cuales depende pues funcionamiento del país, ¿no? Y a mí siempre eso me ha llamado atención, no es la primera vez que vivo en México pues el proceso electoral a nivel o de la Ciudad de México, o a nivel federal o legislativo, etcétera. Y claro, se ve de repente que pues, la mitad de la gente se sale de sus puestos en el gobierno para hacer la campaña, lo hacen varios meses antes de que obviamente empiece el proceso electoral. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa? O sea, a nadie le preocupa cómo se gobierna, o sea, cómo es el proceso, digamos, de administrar, de gobernar. Y sí, o Y va a sea, durar más este tiempo, ¿no? fue Este terrible, periodo. sí, Ujú. sí, Con así es. muchos problemas, se pierden dos pilares importantes. Bueno, ya veremos qué sucede en las próximas semanas, en los próximos meses, los movimientos de la oposición. Y pues seguiremos aquí analizando estos temas. Se nos acabó el tiempo, como verán, no nos dan los tiempos para acabar de platicar todo lo que queremos, pero pues tenemos que cerrar por hoy y seguiremos analizando esto. Muchas gracias a nuestros escuchas. Les pedimos que por favor nos sigan, nos pongan sus comentarios en nuestras redes sociales, @techsociales.com, y pues ahí estamos. Muchas gracias. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obando. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.